Bueno, pues Roberto y yo como pastores hemos estado teolofando. A lo mejor es un término que no acepta la Real Academia Española. No sé, pero es un término que él aprendió allá con su pastor René en El Salvador y lo ha importado para acá. Así es que Roberto y yo hemos estado teolofando mucho. ¿Qué significa esto? Que hemos estado pasando horas por semana en base a lo que estamos predicando o vamos a predicar. Estamos teolofando, estamos viendo la teología, estamos haciendo exégesis, estamos viendo el contenido. Y como resultado de eso, decidimos que esta serie era muy rica en doctrina, en teología, pero especialmente me quiero referir a este capítulo 8, que es precisamente la vida en el Espíritu. Y me gozo mucho con este tiempo de alabanza y de adoración porque ha sido un tiempo de gran gozo. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana en el Espíritu es una vida gozosa, porque el Espíritu de Dios hace real a Cristo, así real. Dice Pedro, para los que creen, Él es precioso. Y el Espíritu en nosotros hace real a Cristo. ¿Y qué sucede cuando Cristo es real a nuestras vidas? Trae gozo a nuestras vidas. Y ese gozo nos hace amarle, ese gozo nos hace obedecerle, ese gozo nos hace entregarnos a Él más y más. Ese gozo lo manifestamos a la gente que nos ve, que nos rodea, y le llama la atención porque estamos viviendo días difíciles, de presiones, de problemas, de enfermedad, de cambios políticos, económicos, y la gente a veces no te da, no el saludo, no te da una sonrisa, no la ves. Así es que nosotros nos tenemos que caracterizar por esa vida gozosa en el Espíritu. Amén. Bueno, en la antigüedad, mayormente todas las ciudades eran ciudades amuralladas, había mucha guerra. El mundo ha estado en guerra todo el tiempo, solamente en el tiempo donde Jesús estuvo en esta tierra hubo paz, porque Él es el príncipe de paz. Pero después de esto todo, antes y después, ha habido guerras. Así es que en los pueblos antiguos, las ciudades levantaban grandes murallas con grandes puertas, y de tramo en tramo en la muralla había lo que se llamaba colmenas, que eran algo que sobresalía de la muralla, donde ponían a un vigía, a un militar estratega. Fíjense bien, ellos eran los que dirigían la batalla. Ellos daban las instrucciones, como tenían más visión, ellos veían al pueblo enemigo, al ejército que estaba acercándose, invadiendo, que ya estaba entrando, entonces de ahí empezaban a dar instrucciones. Entonces todos los pueblos, todos los ejércitos sabían esto. Así es que el primer lugar a conquistar en una ciudad era este lugar, porque si ellos, el ejército que venía a pelear, lograba poner a su estratega ahí para que dirigiera la batalla, era muy seguro que la pudiera ganar. ¿Por qué digo esto? Porque es triste, es lamentable que muchos cristianos no valoran la mente del cristiano. La Biblia habla mucho acerca de la mente espiritual y especialmente yo voy a hablar de ese tema. Platicando con Roberto decíamos que no queremos ir corriendo en esta serie y especialmente en este capítulo del Espíritu. Yo no sé si eres cuidadoso en tu lectura. Yo sé que ustedes han leído Romanos muchísimas veces, decenas de veces, pero no sé si te has puesto a contar cuántas veces este capítulo 8 menciona la palabra Espíritu con mayúscula, que se refiere al Espíritu de Dios. ¿Alguien lo ha contado? 18 veces en este capítulo 8. Solamente en este capítulo 8, 18 veces aparece la palabra Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo,
imagínate. Esto en hermenéutica se nos dice que cuando en un pasaje se repite varias veces una palabra, es porque Dios nos quiere llamar la atención. Y 18 veces no es poco, es mucho. De hecho, a veces hay un pasaje donde 2 veces, 3 veces, 4 se repite y ya es bastante y hay que enfocar la atención a eso. El Señor nos está hablando, pues cuánto más aquí con respecto a esta palabra de espíritu. Porque la vida cristiana en el espíritu es una vida cristiana triunfante. Es una vida cristiana victoriosa. El apóstol Pablo, que andaba en el Espíritu y vivía lleno del Espíritu, le daba gracias a Dios diciendo que, Señor, te doy gracias por la victoria que me has dado en Cristo Jesús. Pablo daba gracias a Dios por la victoria en Cristo Jesús en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, luego en su segunda carta a los Corintios nuevamente en el capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos victoria en Cristo. La victoria de Cristo es nuestra por la fe en el Espíritu. Tenemos triunfo en Cristo. Vamos en triunfo en Cristo cada día, continuamente. Y esta vida de victoria, esta vida de triunfo en Cristo, en el Espíritu, es una vida que trae gozo. Y ese gozo, como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo del Señor es fuerza, es ánimo. Ese andar en el Espíritu es que el Espíritu vivifica a Cristo y lo hace real. Y el Espíritu vivifica la palabra y la aplica a nuestro corazón para hacer la vida. Y entonces nuestra vida realmente, viviendo así, glorifica a Dios. Viviendo así impacta a los que nos conocen, a los que nos ven, a los que nos rodean. Por eso he titulado a este mensaje: la vida del Espíritu, el camino del creyente, y especialmente la mente espiritual de la que vamos a hablar. Vamos a orar, acompáñenme. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias en Cristo por tu palabra de verdad, tu palabra que no solamente nos las has dejado, pero junto con ella el autor, maestro, intérprete de ella, que es el Espíritu Santo, y lo has hecho morar en nuestros corazones de todo creyente en Cristo. Señor, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por morar en nosotros. Te pedimos que conquistes nuestro corazón, que no te tengamos nosotros a ti, sino que tú nos tengas a nosotros. Que tú obres en nosotros, Señor, a través de nosotros. Y te rogamos esta mañana, Señor, que por tu Espíritu hagas real a Cristo, como lo fue cuando nos convertimos, cuando nos salvaste por tu gracia. Que hagas a Cristo real para que nuestro gozo se avive, crezca, volvamos a ese primer amor, estemos en avivamiento, Señor, y estemos realmente con ese gozo de Cristo, anhelosos de obedecerte, de servirte, de estar llevando a Cristo y tu evangelio a toda criatura, a toda nación, haciendo discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el pastor Hellman predicó en este evento de hacedores de discípulos, y yo me gozo mucho con la predicación porque he predicado por 36 años y pocas veces me he sentado, así es que yo cada vez que hay un predicador, yo estoy muy contento con Roberto porque, si se han dado cuenta, pues ha estado predicando y yo he estado sentado 36 años predicando cada domingo. No he tenido el lujo de enfermarme. Entonces, siempre que viene un predicador invitado, en este caso Hellman, pues estoy con todo mi corazón abierto.
Y él dijo algo muy importante ya al final de su mensaje. Él nos refirió a 2 Corintios 3, 13, 14, donde el apóstol Pablo termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Estamos muy familiarizados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el amor de Dios también, que es el Padre, pero la parte final y la comunión con el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y yo quisiera anteponer ahora mejor esa palabra para decir Dios Espíritu Santo. Porque a veces cuando decimos Espíritu Santo de Dios, está bien, pero nos podemos perder un poquito. Pero si tú dices Dios Espíritu Santo, como que somos más conscientes de que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, siendo Dios, también merece adoración, alabanza, obediencia, respeto, honra, rendición de nuestras vidas. Y lo que está diciendo Pablo, comunión en el Espíritu, que le hables. Yo quiero que te preguntes si le has hablado al Espíritu Santo, directamente a Él. Espíritu Santo, te amo, te adoro, quiero obedecerte, te entrego mi vida. Quiero que conquistes mi corazón, quiero que no solamente yo tenerte, no quiero que me ilumines solamente, que me des fuerza y poder, sino que tú me tengas a mí, me tengas dominado, conquistado, controlado y puedas obrar en mí y a través de mí de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Mis hermanos, y es un término que usa Pablo, y yo lo he enfatizado en diferentes series, Corintios, ahora en Romanos. Si te das cuenta, Pablo tenía esta característica de hablar de este término, hermanos. Es grandioso, hermanos, este término. Hermanos en Cristo, tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, somos hermanos. Así es que, hermanos, hagamos a un lado la vida centrada en el yo y pasemos a vivir una vida llena del Espíritu. ¿Sí? Debemos rendirle nuestra vida a Dios Espíritu Santo, y el énfasis que hace Dios en este texto, en este pasaje del capítulo 8, 18 veces. Así es que esta es nuestra parte, rendirle nuestra vida, y fíjate bien, así Él podrá llenarnos con su Espíritu, y esa parte es de Cristo. Así es que si alguno de ustedes aquí estuvo lleno del Espíritu Santo en algún momento, en algún tiempo, que recibas hoy del Señor a través de este pasaje, el que vuelvas a buscar esa llenura del Espíritu en tu vida. El trabajo del Espíritu y su acción de llenar nuestras vidas consiste, fíjate bien, porque a veces tenemos muchos pensamientos, hay muchas cosas ahí volando con respecto a lo que es el Espíritu Santo, un avivamiento, la guía suya, las manifestaciones, y yo quiero ser muy claro y muy puntual. El trabajo del Espíritu Santo y su acción de llenar nuestra vida consiste concretamente en hacer real a nosotros a la persona de Jesucristo. Número uno, por así enumerarlo. De esta realidad de Cristo en nuestras vidas deriva el gozo que experimentamos en seguirlo. Es lo que Dios espera, que haya gozo en que estamos siguiendo a Cristo, el Señor, el Salvador, nuestro pastor, nuestro Redentor. Lo estamos siguiendo y lo seguimos gozosos porque el Espíritu produce su realidad y esa realidad produce gozo en nosotros. Así es que
esta acción del Espíritu de llenarnos consiste también en producir en nosotros el temor de pecar, o lo que la Biblia llama el temor del Señor. Qué importante es esto que estamos escuchando. También cuando el Espíritu llena nuestras vidas, produce el gozo de la obediencia. El Señor está esperando que nos gocemos en obedecer, el obedecer al Señor, su palabra, su mandato, es un gozo. Yo veo a estos hermanos del Paso, ¿verdad?, que vienen obedeciendo al Señor y vienen llenos de gozo y lo han derramado aquí, lo han compartido y lo hemos recibido y nos hemos gozado. Y esto que el gozo contagia, mis hermanos. Así es que es como dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan 15, dice: estas cosas os he hablado para que en vosotros tengáis gozo, ¿sí? Y este gozo esté cumplido. Ese gozo esté cumplido. Él nos ha hablado su palabra para que esa palabra en nosotros produzca ese gozo. Así es que en realidad todas las cosas de Dios en nuestra vida provienen directamente de nuestra relación del Espíritu. Una vida que confiesa y abandona sus faltas será llena continuamente del Espíritu Santo y no dejará de gozar en su relación con el Señor. Acompáñenme a Juan 16, versículos 22 y 24, son pasajes muy conocidos. Juan 16, 22 y 24. Ya lo tenemos ahí. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, dice el Señor. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor tiene un gran anhelo, un gran deseo de que tengamos el gozo del Espíritu, el gozo del Señor. ¿Ustedes conocen cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, conocemos el texto. Así es que quiero que vayamos a nuestro texto y de ahí vamos a hablar lo más que podamos del Espíritu de Dios, lo más que podamos hablar hoy de la mente de los que están en Cristo, los que están en el Espíritu, su mente puesta en el Espíritu. Vamos a hacer una ortopraxis, en el sentido, no es una palabra que te debe de asustar, sino es una palabra que nos va a llevar a entender que esa verdad, ¿cómo la puedo yo practicar? ¿Cómo la puedo yo vivir en el día a día? ¿Sí? Entonces, Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí, para tener la idea completa, aunque está implicado, si lo parafraseamos nos queda más claro, pero los que son del Espíritu también, ¿verdad? O sea, tienen la mente en las cosas del Espíritu. Y de eso quiero hablar, para que veamos la importancia de tener una mente puesta en el Espíritu. ¿Y cómo puedo entender esto de manera práctica, haciendo esa ortopraxis en nuestras vidas? Cuando el creyente apaga y entristece su relación con el Espíritu Santo, su primera tentación es suplir el gozo del Espíritu con las cosas de esta vida. Muchas de ellas no tienen en sí nada de malo, pero nunca podrán llenar el corazón humano. Todos recordamos ese pasaje del Evangelio donde Jesús estaba con esa mujer samaritana y le dijo: todos los que vengan a beber de esa agua volverán a tener sed, pero de las aguas que yo doy no tendrán sed jamás. No es cierto, es un pasaje hermoso del Evangelio de Juan, capítulo 4, lo conocemos muy bien,
Tenemos otros textos que me gustaría que nos acompañaran en Jeremías 2:13. Son tremendos pasajes que nos hablan de esta verdad. Jeremías 2:13 y luego 18 y 19. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Él es la fuente de agua viva. Él es el único que nos puede satisfacer completamente, nos puede llenar. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Nos dice Dios la verdad a través de ella y nos está diciendo que no hay nada en este mundo que puedas tú beber en alguna fuente que te pueda satisfacer, que te pueda mitigar tu sed. Así que, mis hermanos, es necesario volver al gozo de Cristo por poner nuestra mente en el Espíritu, por andar en el Espíritu, buscando así que nuestro gozo, el gozo del Espíritu, no vuelva a ser afectado. La confesión es necesaria, pero después debemos hacer nuestra petición de volver a ser llenos del Espíritu, pidiéndole a Dios que lo haga y creyéndole que lo ha hecho, porque todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Así, mis hermanos, volverás a gozar de tu relación con el Señor. Qué importante. Y solo así volverás a experimentar la vida de Cristo en ti. Qué gran verdad es el hecho de que el verdadero avivamiento no es otra cosa que volver a los principios que nos dieron vida y nos dieron gozo. Ustedes recordarán ese pasaje de Apocalipsis 2, a una de las cartas, es el mensaje de Cristo a una de las cartas, a una de las iglesias de Apocalipsis, donde primeramente el Señor alabó y reconoció muchas cosas buenas que estaba haciendo esta iglesia, pero finalmente llega a esta parte donde le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Apocalipsis 2, 4 y 5. Así que la Biblia nos dice, mis hermanos, que día a día y momento a momento el creyente está enfrentando una lucha de carácter espiritual. Todos conocemos este pasaje, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Luego puedes leer esta parte donde Pablo nos habla de esa lucha espiritual que estamos librando día a día. No es posible vivir en estos tiempos difíciles, mis hermanos, sin una verdadera disciplina. La mente en el espíritu tiene que ser una disciplina. Tenemos que controlar nuestra mente, no en el sentido equivocado del mundo, del control mental, nada de eso, sino poner nuestra mente en el espíritu, sujetarla al espíritu, que Él la tome. Y vamos a hablar más de esto. El creyente que no pasa tiempo en la oración, que no se alimenta en la palabra y que no busca servir a Jesucristo, será un fácil blanco en esta lucha. Las mentes vacías son taller de Satanás. Pero cuando tu mente está llena de la palabra, entonces no cabe nada. Él no puede poner nada porque tu mente está llena con la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios, la palabra de Cristo debe morar, vivir en nosotros en abundancia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en todos nuestros sentidos.
y dejar que esa palabra por el Espíritu sea hecha vida en nosotros. El creyente tiene que comenzar y poner a su naturaleza pecadora, fíjate bien, en el lugar que le corresponde, que es la cruz. Ese es el lugar que le corresponde a nuestra naturaleza pecadora. Qué triste es caer en la mediocridad en tu vida cristiana y ya no querer lo mejor que Él tiene, en ya no responder igual a Dios, en ya no darle lo mejor de ti y no responderle bien siempre, por no andar en el Espíritu, por no tener nuestra mente puesta en el Espíritu. Dice el versículo de ahí de Romanos también, 8:9, lo podemos leer, 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate bien que la evidencia de conversión es la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, porque le da testimonio de que es hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Romanos 8:16. Mis hermanos, no es suficiente que tengamos el Espíritu. El Espíritu debe tenernos a nosotros. Solo así puede compartir con nosotros la vida abundante que Cristo nos había prometido. Dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante nos las puede compartir el Espíritu que está en nosotros, y también esa vida abundante y victoriosa que puede ser nuestra en Cristo. No tenemos, como nos decía el pastor Roberto cuando veía esta sección ahí en Romanos, no tenemos una obligación con la carne, porque la carne solo nos ha traído problemas en nuestra vida, ¿no es cierto? Tenemos una obligación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien nos convenció un día, nos reveló la persona y la obra de Cristo y nos impartió vida eterna cuando confiamos en Cristo. Fue la obra del Espíritu Santo. Como dice Pablo: si habéis comenzado por el Espíritu, ¿habéis de acabar por la carne? Esos cristianos que no andan en el Espíritu, que no tienen su mente puesta en el Espíritu y que están tratando de agradar a Dios, de congraciarse con Dios, de recibir algo de Dios a través de las obras de la carne, no es la verdad que Dios nos está compartiendo en su palabra. Así es que, puesto que Él es el Espíritu de vida, puede darnos poder para obedecer a Cristo. A veces nos podemos encontrar así como sin ganas, sin fuerzas, ¿no es cierto?, para obedecer. Yo no sé cómo amaneciste hoy. De esas veces que amanecemos y estás así, como decimos allá en mi tierra, desganado, sin fuerzas. Y la manera en que podemos tener esa fuerza es por el Espíritu, para poder obedecer. Señor, por tu Espíritu dame esa fuerza, porque quiero obedecer a Cristo. Y nos puede capacitar para ser más semejantes a Él. ¿No es cierto que por el Espíritu es lo que anhelamos? Señor, yo quiero ser más y más semejante a Jesús. Tenemos ese corito que les enseñamos a los niños, pero que es hermoso, ¿verdad? Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su poder, yo quiero más y más de Él. Y eso es por el Espíritu. El que tiene al Espíritu morando anhela ser más semejante a Cristo cada día, más y más. Tu naturaleza pecaminosa quiere cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar menos Cristo. Tenemos que identificar esto. Si estás en una relación íntima con Dios, no andarás insatisfecho,
mendigando migajas. Tienes que aprender a creer, a depender de Dios. Como Pablo escribe en su carta segunda a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo es algo que Pablo siempre tuvo presente, pero era un amor real, un amor que Pablo lo sentía y era su fuerza, era su gozo, era su motor. Pablo tuvo 30 años de ministerio imparable, incansable, porque él tuvo siempre presente el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es real por el Espíritu. Y ese amor de Cristo produce un gozo en el Espíritu, que es fortaleza, que es ánimo, que es seguridad, que es esperanza para obedecer al Señor, como Pablo lo hizo por 30 años incansablemente. Así es que, mis hermanos, pídele que te enseñe a creer y a responder al amor, a su amor. Toma la decisión de que solo Él puede ocupar el primer lugar de tu vida. Es mi deseo, mis hermanos, iglesia amada, de traer esta palabra, esta enseñanza de una manera simple y sencilla. Porque a veces oímos muchos términos y los conocemos y los compartimos incluso sin entender del todo lo que estamos diciendo. Cada uno de nosotros, sin importar tu linaje, de dónde vienes, has nacido en este mundo con una mente ciega a la verdad de Dios. Todos conocemos este texto de 1 Corintios 2:14, ¿no es cierto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, dice otra versión en este mismo texto. Aquí se le atribuye al Espíritu Santo la capacidad, fíjate bien, de conocer. El Espíritu Santo no es mera luz que ilumina y capacita nuestras vidas para ver la verdad de otro modo que no descubriríamos. No, Él es una persona que conoce las cosas de Dios y nos revela lo que Él mismo sabe y conoce. Imagínate, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos revela las cosas que Él conoce y sabe de Dios. ¡Qué bendición, qué privilegio! La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo, como dice el apóstol Pablo. Esta mentalidad es contraria a la mentalidad espiritual de la que estamos hablando aquí en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. En estos designios de la carne está la mente, y está contraria, está rebelde a la ley de Dios. Y en 1 Corintios 12:11 leemos este texto y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Aquí se nos presenta al Espíritu Santo como una divina persona que nos tiene y nos utiliza según su voluntad. Sin embargo, incontables creyentes, aún sinceros, pero desviados, se esfuerzan por tener algo de poder divino que puedan usar para su propia voluntad.
¿Qué pensamiento es ese de poder agarrar el poder divino y utilizarlo según mi propia necedad e ignorancia? Así es que, mis hermanos, yo me regocijo de saber que existe una persona divina que puede conquistar mi corazón y utilizarme según su voluntad infinita y sabiamente y amorosamente. Ahora, yo quiero que sepamos por qué hemos hablado de la importancia de que nuestra mente esté en el Espíritu, y cuando nuestra mente está en el Espíritu es en la palabra de verdad. Solamente hay una verdad. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Por qué le interesa a Satanás tu mente? Y te voy a decir por qué. Porque la mente que tú tienes es la parte de la imagen de Dios mediante el cual se comunica contigo revelándote su voluntad. ¿Cómo nos revela Dios su voluntad? Es a través de nuestra mente, a través de su palabra, trayéndola a nuestra mente. Como el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es lamentable que algunos cristianos le hayan restado importancia al papel de la mente, porque la Biblia destaca su importancia y es lo que pretendo hacer. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, nos dice: se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y está hablando de la mente. Se va renovando. Nuestra mente ha sido, en el momento de nuestra conversión, de nuestra salvación, dice Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Después de, cuando viene diciendo que fuimos despojados del viejo hombre, de nuestra manera de vivir y tal, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 10:5 nos dice Pablo ahí: llevando cautivo o prisionero todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo esto, fíjate, quiero que pongas atención y te enfoques en ello. Luego, en esta misma carta, ya llegaremos ahí a Romanos 12:2, nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, mis hermanos, renueva nuestra vida mediante la renovación de nuestra mente, que a su vez renueva mediante su verdad. Porque su palabra es verdad, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si Satanás consigue que tú creas una mentira, podrá comenzar a trabajar en tu vida para conducirte al pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra de verdad, para no creer, no estar vulnerable ante las mentiras que Satanás trae a nuestra mente. Platicaba con Roberto y le decía que yo tenía una estadística que por ahí me hicieron llegar, donde el 65% de los pensamientos que te preocupan nunca sucede. Y tú viviste preocupado, angustiado, estresado, a lo mejor hasta te enfermaste. Como decía Jorge, te enfermaste y bajaste unos kilitos. Pero en eso que te preocupaste, te angustiaste, no sucedió, no sucede. Por eso te digo que Satanás está poniendo pensamientos que te preocupan, que te angustian, que te dan temor, miedo, pensamientos pecaminosos, pensamientos enemigos contra Dios. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Una mentira. Tenemos que tener
la palabra de verdad. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de mi entendimiento. Yo renuevo mi entendimiento por la palabra de verdad. Es por eso por lo que ataca a la mente, y por eso debemos proteger nuestra mente de los ataques del maligno. Fíjate, te voy a decir algo. Nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza. ¿No es cierto? Te verías muy loco, ¿no? O sea, y los pájaros allá arriba, pero sí puedes hacer algo. Impedir que vengan a hacer nido. Esos son los pensamientos. No podemos impedir los pensamientos, pero lo que sí podemos es impedir que vengan a anidarse, aceptarlos, procesarlos. Este es un texto hermoso que quiero que me acompañen, Filipenses 4:8, que es bastante central en lo que estamos diciendo y que a veces lo pasamos muy ligeramente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ahí está nuevamente este término favorito de Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es algo que nos manda el Señor. Pensad en esto, en lo que es verdad, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es amable, pero en lo que es verdad. Pablo lo que estaba diciendo ahí, si no es cierto, no dejes que penetre en tu mente, porque dice, piensa en lo que es verdadero. Tus pensamientos afectan a tus sentimientos y a tu voluntad. El proverbio que conocemos 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El médico dice, tú eres lo que comes. El psicólogo dice, tú eres lo que piensas. Satanás conoce el tremendo poder de tu mente e intenta capturarla para sí mismo. De ahí que surge el pasaje de Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Pablo nos dice aquí en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que, mis hermanos, tenemos un enemigo que enfrentar con nuestra mente, las mentiras. En el último libro del Nuevo Testamento nos dice este texto, Apocalipsis 12:9, fíjate, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero el punto aquí que quiero enfatizar es, engaña al mundo entero. Porque el mundo no conoce la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Y cae fácilmente en el engaño. Todo el mundo está bajo el engaño. Satanás es un ser creado, una criatura, pero que quería ser adorado y servido como el Creador. Seréis como Dios, es la mentira gigantesca que ha controlado a la humanidad desde la caída del hombre. Y como nos predicó Roberto en el capítulo 1 de Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué importante es conocer la verdad y que Dios nos ha dado el Espíritu de verdad que nos enseñará todas las cosas y nos guiará
y nos enseñará las cosas que habrán de venir, dice Jesús. Así es que Dios cumple sus propósitos para este mundo, mis hermanos, por medio de la verdad, y Satanás los suyos por medio de las mentiras. Cuando el Hijo de Dios cree la verdad divina, el Espíritu de Dios puede obrar con poder, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando una persona se cree una mentira, Satanás comienza a trabajar en esa vida, porque él es mentiroso, como dijo Cristo, y padre de mentira desde el principio, Juan 8:44. La fe en la verdad divina conduce a la victoria. La fe puesta en la mentira de Satanás nos lleva a la derrota. Sin embargo, Satanás nunca dirá a nadie, esto es una mentira. Y siempre disfraza sus mentiras como si fueran verdad de Dios. Así es que el propósito de Satanás es que tú ignores la voluntad de Dios. Satanás ataca la palabra de Dios porque ésta manifiesta la voluntad divina. Todos conocemos este texto maravilloso, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si podemos subir la temperatura de frío, por favor. Ya está saliendo el sol y gracias a Dios esta tarde estamos concurridos y nos gozamos grandemente por ello. Luego también nos dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. 48. Así que mis hermanos, alejados de la palabra de Dios, no podemos comprender bien la voluntad. Y la voluntad divina es la expresión de su amor hacia nosotros. Y hay un texto que es el Salmo 33:11, que quiero que fijemos la atención, porque este texto nos enseña que la voluntad de Dios para tu vida y mi vida nace de su corazón. Hay textos así que el Espíritu Santo, en un contexto de estudio, de predicación, nos ilumina y los realza, como lo podemos ver aquí en el Salmo 33:11. Y mira lo que dice ahí. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Tú y yo sabemos muy bien que los pensamientos de Dios están en la palabra y sus palabras son su voluntad para nuestra vida y están en su corazón. La voluntad de Dios para ti, para mí, nace de su propio corazón. No se trata de algo impersonal la voluntad de Dios, sino de algo que para el Señor es muy personal. Él tiene una comprensión personal de cada uno de sus hijos e hijas, de su naturaleza, de sus nombres, sus afectos, en función de la cual obra plan para ellos. Así que mis hermanos, Dios desea que conozcamos su voluntad. Dios también desea que comprendamos su voluntad. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Colosenses 1:9 quiere que esa comprensión de su voluntad nos llene y nos dirija. Así es que el resultado de todo esto es que los creyentes viven de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. El cristiano se goza en descubrir la voluntad de Dios, obedeciéndola luego de corazón. La voluntad de Dios es lo que nutre. Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan 4:34, el Señor Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que nutre
al creyente. Así es que, mis hermanos, si Satanás consigue que tú no conozcas la voluntad de Dios, te arrebatará todas las gloriosas bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. Tomarás decisiones equivocadas, te verás inmerso en actividades pecaminosas y llevarás un tipo de vida erróneo. Y por triste que sea decirlo, influirás también en otros para que practiquen lo malo. Así es que, mis hermanos, a lo largo de mi ministerio de muchos años, yo he visto en muchos lugares las trágicas consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. El último punto que vamos a ver es cómo podemos tener una defensa contra este ataque a mi mente para que no descubra yo la voluntad del Señor. Y nuestra defensa es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, la palabra de verdad. Tenemos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en abundancia o more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros, cantando con cantos y salmos e himnos, dice el pasaje. Solo la palabra inspirada de Dios, mis hermanos, puede revelar y derrotar las mentiras del diablo. Nosotros no podemos razonar con Satanás, conversar con él sin que nos influya. La sabiduría del hombre no es rival para la astucia de Satanás. Nuestra única defensa es la palabra inspirada de Dios. Tenemos el ejemplo por excelencia, el ejemplo del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, donde Él fue tentado por Satanás, y ante cada una de las tentaciones, fíjate bien algo, el Señor Jesucristo no utilizó su divino poder para derrotar a Satanás. Usó el mismo recurso que nosotros tenemos disponibles hoy. Él ante cada tentación dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y es el mismo recurso que tú y yo tenemos hoy, la palabra inspirada de Dios. Jesús estaba motivado por el Espíritu Divino, lleno de su palabra, y así fue como presentó defensa, escrito está. Así que voy a llegar a la parte final diciendo que este hecho, mis hermanos, nos hace asumir ciertas responsabilidades. Debemos conocer la palabra de Dios. No hay ningún motivo por el que ningún creyente debiera de ignorar el contenido de su Biblia. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, nos ha sido dado que nos enseña las verdades de la palabra de Dios. Oímos ahí al Señor Jesús en Juan 16 decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad y os hará saber, fíjate bien, y luego más adelante en el otro texto, y os hará saber otra vez. Así es que disponemos, mis hermanos, de una enorme cantidad de estudios bíblicos, tenemos discipulado, tenemos un instituto bíblico y más. Y esto quiere decir, por supuesto, que debemos dedicar tiempo a leer y a estudiar la Biblia, aprender todo lo que podamos. Debemos buscar voluntariamente tiempo para ello, intencionalmente. El estudio bíblico no es un lujo, es una necesidad. Otro punto, debemos memorizar la palabra de Dios. Tú puedes pensar que la memorización es algo para los niños de clase bíblica los domingos.
cuando el hecho es que algo que debe hacer todo creyente. Dice, Roberto creo que citaba este pasaje, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar esa palabra del libro a mi mente y de la mente al corazón. Del libro a la mente por la memorización y por la meditación de la mente la bajo al corazón. Así es que yo me estoy refiriendo, mis hermanos, a que tengas un programa sistemático para memorizar la Biblia y que lo comiences a hacer. Si tienes la bendición de estar con una familia, comparte con tu pareja, con tus hijos, busca ese texto que el Señor te abrió y te compartió en una predicación, en una clase de instituto o en un discipulado, y memorícelo toda la familia. Otro punto más, debemos meditar en la palabra de Dios. La meditación es para el hombre interior lo que la digestión para lo exterior. Si tú no fueras capaz de digerir tus alimentos, enfermarías y morirías. De ahí que Dios a través de Josué nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos manda que meditemos en su palabra. Es una gran oportunidad para que el Espíritu Santo nos abra la Escritura. Como dice el salmista también, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tengamos esta experiencia de que el Señor ha abierto nuestros ojos y estamos viendo las maravillas de la palabra de Dios, de su ley, sus mandamientos. Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Y tenemos otro texto muy conocido, el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Realmente nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿O la leemos solo por obligación? ¿Pasamos por nuestro tiempo devocional como un cohete? ¿Sí? ¿O nos tomamos tiempo para alimentarnos? Qué hermoso es y le damos gracias a Dios porque nos podemos levantar de la mesa satisfechos. No importa lo que hayamos comido. Así también de la mesa espiritual, levantarnos satisfechos, bendecidos, porque el Señor nos ha hablado, se ha revelado a nosotros. También lleguemos a nuestra propia conclusión con las afirmaciones que estamos viendo de estos textos. Y por último, mis hermanos, debemos usar la palabra de Dios. La mente del creyente debería ser como una computadora espiritual, y lo entendemos muy bien. Debería estar tan saturado de las Escrituras que cada vez que enfrentamos una tentación, una prueba, una situación difícil, recordáramos automáticamente la porción de la Biblia que trata sobre ese tema, ¿no es cierto? El ministerio del Espíritu Santo es traer a nuestra mente la palabra cuando la necesitamos, pero una palabra que conocemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, dice, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo no te va a recordar algo que tú no conoces, algo que tú no sabes. Pero el Espíritu de Dios no nos puede recordar algo que no hemos aprendido. Así que, mis hermanos, es posible que la propuesta de un negocio muchas veces en el día a día nos parezca buena a la mente natural, pero si no se basa en las verdades de la palabra de Dios, vas a fracasar. El matrimonio puede estar bien desde un punto de vista humano, pero si contradice la palabra de Dios, es incorrecto. A lo largo también de mi ministerio he visto empresas quebrar, matrimonios romperse, porque no se basaban en la palabra de Dios. Hubo quien se creyó una mentira.
Así que, mis hermanos, el punto de vista divino considera la vida teniendo en cuenta la capacidad que tiene Dios para manejar la vida del humano que se rinde a Él. El enfrentamiento a las tentaciones y necesidades que nos asedian es una obra que le corresponde a Dios, no a nosotros. Para el que acepta el punto de vista divino hay paz mental, estabilidad y fortaleza, como nos dice el texto que ya citamos de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por las inmerecidos favores y muchas grandes misericordias de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformándose a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A la luz de lo que hemos aprendido, debemos dedicar nuestras fuerzas a que Dios renueve por completo nuestra mente y la renovación en el Espíritu Santo. Solo Dios puede renovar nuestro punto de vista por medio de una entrega diaria a la obediencia a la palabra. Mientras exista un conflicto entre lo que tú piensas y lo que Dios dice, nunca podrás disfrutar de la vida abundante que Dios ha prometido. Y el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y esta vida abundante, viviéndola en el día a día, es lo que glorifica al Señor. Una vida abundante, una vida de gozo, una vida de seguridad, una vida de esperanza, una vida ardiente por obedecer al Señor y vivir de acuerdo a su palabra. Amén. Y quiero llegar a la parte final nomás para hablarle a algunas personas que nos visitan hoy, que nos acompañan. Cuando el apóstol Pablo, aquí mismo en Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo no sé si aquí hay alguna persona que no tiene el Espíritu de Cristo. Si hay aquí alguna persona que anda en la carne, porque los que son en la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Y que sepas que Dios en su soberanía ha orquestado en este día todas las cosas para que puedas estar aquí, para que puedas escuchar su palabra de verdad, para que puedas resetear tu mente con la verdad de Dios, de que oigas que Dios es Dios, que Dios existe, que Dios es un Dios vivo y verdadero, que Dios es el Creador y que Dios ha planeado este día. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un día de salvación cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo a través de su palabra, a través del Evangelio. Yo solamente quiero dejar esto sembrado, y si tú al estar oyendo la palabra, estás oyendo la voz del Espíritu, no te resistas. Y al final, como decía Roberto, por favor pasa al salón de bienvenida y ahí vamos a poder platicar contigo y vamos a poder hablarte más claramente de Cristo y de su Evangelio de salvación, para que no salgas como entraste, para que puedas decir que ahora estás en Cristo, que ahora eres una nueva persona, que ahora realmente el Espíritu mora dentro de ti. Vamos a orar, hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.